Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar sobre la solubilidad, que es el tercer tema de esta unidad. Para comenzar, tenemos en esta primera diapositiva dos casos. Vamos a tener una mantequilla que va a ser solubilizada en agua y el azúcar que va a ser solubilizada en otro vaso de agua. Entonces, al hacer la primera mezcla mantequilla-agua, vamos a ver que da como resultado una mezcla no soluble, y al realizar la mezcla azúcar-agua vamos a ver que va a dar como resultado una mezcla soluble. Pero la pregunta es, ¿por qué la mantequilla es soluble en agua y el azúcar sí lo es? Entonces, para entender esos dos fenómenos es importante conocer el concepto de la solubilidad. Entonces, cuando hablamos de la solubilidad, hacemos referencia a las mezclas, donde vamos a tener dos componentes principales de una mezcla, que son soluto y solvente. El soluto es aquella sustancia que va en menor cantidad y el solvente es aquella sustancia que va en mayor cantidad. En el ejemplo anterior, donde teníamos azúcar y agua, vamos a encontrar que el azúcar, como está en menor cantidad, sería el soluto, y el agua, como está en mayor cantidad, sería el solvente. Y esa afinidad entre estas dos sustancias se debe a la siguiente regla: lo semejante disuelve a lo semejante, que está muy relacionado con las fuerzas intermoleculares. Entonces, para entender la solubilidad es importante conocer estos cuatro casos. El primero es soluto y solvente polar, el segundo es soluto polar con disolvente no polar, el tercero es soluto no polar con disolvente no polar y el último es soluto no polar con disolvente polar. Entonces, para iniciar a hablar sobre la solubilidad, vamos a mirar este primer caso, soluto polar con disolvente polar. Y un ejemplo muy común es la mezcla cloruro de sodio, que es sal de cocina, y agua. Al juntar esas dos sustancias vamos a encontrar que esta sal de cocina se va a solubilizar completamente en el agua. Y esto se puede explicar a nivel molecular o a nivel estructural. Entonces, el cloruro de sodio es un compuesto iónico que está formado por iones cloro, que lleva carga positiva, iones cloruro, que lleva carga negativa, iones sodio, que lleva carga positiva, y se van a organizar en forma de una red cristalina. Y en el caso del agua va a estar formado por moléculas polares covalentes, donde vamos a tener una carga parcial negativa que la lleva el oxígeno y dos cargas parciales positivas que van a ir en los átomos de hidrógeno. Entonces, si miramos las interacciones que ocurren entre el cloruro de sodio y el agua, vamos a encontrar que la red cristalina del cloruro de sodio va a estar completamente rodeada por moléculas de agua. Entonces, el agua tiene la capacidad de romper la interacción que existe entre los iones sodio y los iones cloruro, dejando tanto los iones sodio como los iones cloruro completamente libres, como lo vemos en la diapositiva. Entonces, los iones sodio, al tener una carga positiva, va a ser rodeada por moléculas de agua, pero en este caso, como la molécula de agua tiene una carga parcial negativa que la lleva el oxígeno va a estar en dirección a los iones sodio. Y lo mismo va a ocurrir con los iones cloruro. Estos iones, como vemos, tienen una carga negativa y también van a estar rodeadas por moléculas de agua. Pero en este caso, los átomos de hidrógeno van a tener una carga parcial positiva y van a ir en dirección hacia los iones cloruro, que tienen la carga negativa. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Iones sodio rodeado por moléculas de agua, que viene a ser el solvente, iones cloruro rodeado por moléculas de agua, que va a ser el solvente, y esto se conoce como solvatación. El próximo caso, o este segundo caso que tenemos, es soluto polar en un disolvente no polar. Para eso vamos a usar el mismo soluto, que va a ser
una sal que puede ser cloruro de sodio, pero vamos a cambiar el solvente. En este caso vamos a utilizar aceite de oliva. Al mezclar la sal con el aceite de oliva vamos a ver que no hay afinidad entre ellos, entonces la sal no se va a solubilizar en ese aceite. Entonces lo mismo, eso se puede explicar a nivel estructural. Ya sabemos que la sal está formada por un compuesto iónico que se distribuye en una red cristalina. Y el aceite de oliva está compuesto por ácidos grasos, que si vemos tiene una larga cadena de carbonos e hidrógenos. Y esa larga cadena hidrocarbonada no va a tener cargas parciales. Por esa razón tiene características no polares. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa entre la red cristalina que está formada por aniones y cationes y esta molécula no polar que es el ácido graso. Entonces, en este caso, vamos a tener mi red cristalina que proviene del soluto de la sal y está rodeada por moléculas de ácido graso que provienen del aceite de oliva. Al ser un zoom, vamos a ver que estas moléculas, que nuevamente tienen una larga cadena hidrocarbonada, no tienen la capacidad de romper esa interacción que hay entre los iones sodio y los iones cloruro. Al no tener esa fuerza o esa energía suficiente para romper ese enlace iónico, ¿qué van a hacer estas moléculas de ácido graso? Se van a unir entre ellas a través de una interacción que se conoce con el nombre de fuerzas de Lond. Y van a dar como resultado final una separación entre las moléculas del aceite y la red cristalina de la sal. Entonces, ¿qué se puede decir? Al no romper esas interacciones iónicas, no ocurre una solvatación y por eso la sal no se puede solubilizar en el aceite.